Bienvenidos a Parábolas, un programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura. Comenzamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas otra vez a Parábolas. Este es el programa número 11 y estoy aquí con mi compañero Andrés. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Dora y tenemos a una gran invitada aquí, se llama Nubia Martínez. Hola a todos, buenas tardes. Trajimos a Nubia para que nos platicara un poco sobre la importancia, o si es importante, tener una asociación civil en el sector cultural y artístico, si conviene, si no, y si sí conviene, pues qué se tiene que hacer para consolidar una C. Y nos gustaría un poco platicarles de dónde viene Nubia. Bueno, yo colaboro con Nubia en su organización, que es una organización que deberían prestarle más atención. Se llama Shikoba y pues uno de sus objetivos es vincular la parte de desarrollo humano con la parte de desarrollo institucional. Justo partiendo de esta parte de que las organizaciones están fundadas y consolidadas e integradas por seres humanos y que los seres humanos pues también necesitan procurarse a sí mismos para realizar acciones en el medio ambiente, en la sociedad, en la cultura, en la política, demás. Entonces, la organización pues maneja distintas líneas que ahorita Nubia nos va a platicar. Y pues bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Dora, muchísimas gracias, Andrés. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación y felicidades también por el programa. Estábamos platicando fuera del aire con Andrés qué importante es tener un programa así aquí y ahora, que justo el sector cultural está cambiando tanto. El antecedente, por ejemplo, inmediato es que yo también estudié aquí. También soy egresada de, no propiamente de gestión y estudios culturales, sino del previo, que era ciencias de la cultura, ¿no? Y sí, mucho esto de lo que vamos a hablar de las figuras jurídicas, de la necesidad o no de constituirte, pues sí, justo responde mucho como a los cambios pues estructurales y del entorno, ¿no?, que están pasando. Entonces, pues súper feliz de estar acá. Claro. Bienvenida. Oye, a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo se originó, o sea, tu iniciativa, tu AC, que tiene estas líneas tan importantes de consultoría y de guía para todos nosotros. ¿De dónde se originó y en dónde viste la necesidad que tenía que llenarse? Ay, qué emoción esta pregunta viniendo de ustedes, porque luego como que es difícil con la gente que no es del sector, claro. Incluso con la que no, como que no trae como un poco el enfoque tan humanista, ¿no? Es como complicado, pero con ustedes creo que puede ser fácil el recorrido y bastante grato explicarlo. Pues como todos los que yo creo que eventualmente decidimos estudiar una carrera de humanidades o enfocada al arte, pues viene mucho como por esta sensación, un poco es una intuición que cada vez vamos después perfilando con el discurso, pero creo que cuando uno lo decide es más una intuición de que el arte, la cultura, las humanidades traen algo de enriquecedor como intangible a tu persona, ¿no? Entonces de alguna manera tú decides como recorrer ese camino para ir entendiendo mejor tus intuiciones, ¿no? En ese caso fuimos muy dichosos, creo, que los que estudiamos ciencias de la cultura, porque era como entrar al paraíso de estudiar a los griegos, de estudiar música y que Wagner y que como el romanticismo. Entonces era de verdad, bueno, a mí los 5 años se me pasaron como agua, allá los últimos, ¿no? Pero al principio, ¿sí? 5 años. 5 años duraba la carrera. Y entonces fue maravilloso. Sin embargo, y creo que eso fue uno de los termómetros del claustro para ir modificando la misma materia, pues nos encontrábamos con mucho desempleo, esa es la verdad, con que no sabíamos cómo, o sea, como era, pues ya salí muy culto, ahora empléenme, ¿no? Y, por ejemplo, te puedo hablar de mis compañeras, era, bueno, yo quiero trabajar en editorial, pero te preguntaban, bueno, ¿y sabes el armado, el diseño del libro, cómo se mueve un libro, cómo lo ven? No, no, pero sé citar y sé investigar, híjole, bueno. Y bueno, como no había mucha gente en ese momento como con este enfoque, los contrataban y decían, bueno, no hay problema, entra al servicio, te contrato y aquí aprendes, ¿no?
o gente de museos. Oye, pero sabes embalaje de obra, pero sabes cómo los procesos de exportación, importación, de cuidado, como no, pues tampoco. Bueno, aquí aprendes, ¿no? Entonces llegó un momento en que yo me doy cuenta que en mí sí había ya como una simiente justo de gestión, porque lo que yo quería hacer eran proyectos. Yo antes de entrar aquí, una vertiente era estudiar etnología. Entonces una de mis pasiones en su momento fue cómo apoyo a las comunidades indígenas, por ejemplo, a que sí surja como una riqueza amplia, en amplio sentido, para ellos en función de sus productos, ¿no? Hoy puedo decir productos, antes yo decía, claro, pues sus artesanías o su cultura, ¿no? Justo. Y entonces yo me di cuenta que no, que tenía que estudiar otra carrera, no sabía yo cuál. Y bueno, pues así peregriné, hice como muchas cosas de gestión freelance, aprendí como cosas a golpes, como todos. Y después se presentó esto de la maestría en responsabilidad social, que la cursé en la Universidad de Anáhuac. Entonces ahí era como totalmente, bueno, no sé si aquí hayan escuchado algo de la neurología y demás, pero bueno, tu cerebro derecho es como muy creativo, de colorido y toda esta parte, expresivo, emocional, y el izquierdo es estructurado y números. Entonces fue como, bueno, vamos a explorar mi otra parte del cerebro, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que nos ponían cantidades de 6 números y yo entraba en shock de no sé leer eso, así. Igual. ¿No? Sí. Entonces decía, no, por Dios, ¿no? Y no, totalmente otra cosa. Una experiencia fuerte, una de las más fuertes ha sido que yo entregaba mis trabajos y la observación son muy académicos, son muy amplios, tienen que ser ejecutivos, tienen que ser cortos, tienen que ser de 5 líneas, y yo lloraba, yo decía, me siento totalmente torpe, o sea, sí, me fue muy bien en la carrera, porque aquí me está yendo tan mal, ¿no? Y era totalmente otra lógica. Sí. Entonces fue como muy grato también terminar la maestría y darme cuenta pues que en México culturalmente tenemos un divorcio bien importante, y ese es un problema sectorial para nosotros fuerte, que son 2 lenguajes que divorciamos cuando no es así. Y justo mucho de la profesionalización es cómo empezamos como a crear estos puentes comunicativos y cómo migramos de un saber a otro para hacerlo como más integral, ¿no? Entonces, como de ahí surge, justo. Creo que acabas de dar como cuenta de lo que es un gestor cultural, o sea, justo esta persona que debe tener las 2 partes del cerebro súper claras, ¿no? Cómo unirlas, cómo apelar a las 2 partes perfectamente, ¿no? Y también otra cosa que platicamos aquí en el episodio pasado, de la necesidad del gestor de especializarse muchísimo, ¿no? Porque es como una gama enorme de cosas que puedes hacer, y si no te especializas rápido, bueno, no rápido necesariamente, pero si no te especializas, en realidad estás como perdido en un mundo ahí de cultura, pero tan diversa que en realidad no puedes hacer una cosa como bien, ¿no? Sí, que esta parte de ser exalumna de la carrera de Ciencias de la Cultura, ahorita si escaneamos a las personitas que también estudiaron esta carrera, son hasta biólogos, yo creo. O sea, hay sociólogos súper importantes, ¿no? Está pues aquí un profesor que se llama David. Editores. Que también es editor, Irene Álvarez, que es una académica, totalmente. Totalmente. Hay otro por allá en Tijuana haciendo estudios de los lowriders. Está Antonio Calera, que es dueño de La Bota y de Ediciones Mantarraya. Está Úrsula Estrada, que está en El Chopo. Está Anel, que está contigo también en la organización. O sea, hay muchísimas personas que están en distintas partes del sector cultural y de la investigación que egresaron de esa carrera. Entonces creo que aquí los anclajes de preguntas pues se hilan bastante bien con esa parte de, como dijo Andrés, de la especialización, y que tú decidieras la responsabilidad social, y que es la responsabilidad social dijeras voy a hacer una C. Sí, ¿no? Y el desarrollo humano, ¿no? Que está, o sea, justo esta línea que tiene tu ACE de cómo juntar las necesidades del desarrollo humano con aspectos prácticos meramente, ¿no? Que es súper necesario, y o sea, creo que es como la mejor guía que puedes tener para ver hacia el desarrollo humano, ¿no?
Sí, fíjense que pasaba algo muy curioso en la maestría y era que la mayoría eran licenciados en contabilidad, en administración o algún que otro perdido de diseño también, ¿no? Ujú. Pero no había nadie de humanidades en ese entonces, ¿no? Creo que las generaciones también se fueron perfilando y después ya llegaron pues psicólogos y otro tipo de personas más del área de humanidades. Pero en realidad como que la responsabilidad social la toman más justo como estas partes más administrativas, ¿no? Ujú. Y yo lo que observaba, o esta necesidad de hacer la asociación, que también es muy nueva, nos constituimos hace poco, como, bueno, ni tampoco 5 años, pero yo entré en un trabajo, entonces digo, como fundador y director era difícil operarla con el trabajo encima, entonces bueno, tenemos como prácticamente 3 años operando, ¿no? Y en lo cual mucho también ha sido como el pilotaje de los programas. Una de las cosas, justo regresando a este tema, es a veces uno con esta visión un poco como colonialista, dices, yo sé lo que necesitan estas personas, ¿no? Y vas y tratas de hacerlo y a veces no tienes como este impacto comunitario, ¿no? Entonces, yo también me da cuenta, por ejemplo, me recuerdo muy bien un proyecto de estufas ahorradoras, ¿no? Y que estaba súper bien planteado, ¿no? La necesidad existe porque la gente se estaba enfermando mucho de las vías respiratorias por usar carbón, por tener como justo la estufa dentro de su casa. Entonces estaba muy bien planteado en cuanto a costos, lograron financiarlo con una empresa grande y así ya como al interior, así como al interior del, digamos, del sector o de ese salón, se comentó, bueno, pero llegamos como un año después y las estufas ahorradoras las agarraban de closet, ¿no? O sea, la gente seguía como cocinando, como solía Como cocinar, Ujú. pero pues ahí agarró como la estufa de cajonera, ¿no? Entonces, pues yo me moría Sí. entre la risa y no, Sí, porque yo claro. decía, bueno, para mí es muy claro por qué Sí, claro. ocurrió eso, ¿no? O sea, antropológicamente sí pudo haber estado planteado desde toda esta parte, pero antropológicamente jamás hiciste como este cambio de chip de las comunidades. O sea, Sí, el fuego es sagrado, claro. cocinar al interior de las casas es sagrado, les da también calor, porque hay esta parte de que no tienen suficiente, están hechas algunas casas de carrizo y demás. Entonces era muy obvio que eso ocurriera. Entonces para mí como que sí es muy importante cómo nosotros pudiéramos aprender a incidir en estos proyectos también, ¿no? Entonces también, como dice Dora, esta mancuerna con la responsabilidad social, que también la responsabilidad social en sí es nueva en el país, ¿no? Ujú. Entonces esta transversalidad es todavía muy nueva también. Entonces Claro. sí, somos como pioneros, ahí estamos, ¿no? Haciendo cosas. Sí, consultores, como dices, súper especializados, ¿no? En ese tipo de proyectos sociales, culturales, de responsabilidad social. Ujú. Sí, porque también la responsabilidad social, las asociaciones civiles y la cultura va muy de la mano de la animación sociocultural, ¿no? Ujú. Que cuando Andrés y yo cursábamos esa materia, pues eran más preguntas y distanciamientos que afirmaciones, porque dijimos, no, o sea, ¿por qué nosotros vamos a incidir en un contexto al que no pertenecemos? Sí podemos ir con muchas herramientas de investigación, de gestión, de estudios culturales, antropológicos, todo, pero en verdad vamos a generar alguna chispita de realización para las personas o simplemente vamos a esparcir la pobreza, vamos a generar dependencia, vamos a echar a perder todo. Y pues Sandra Ontiveros nos contaba que de un proyecto que dijeron vamos a llevar clases de circo para niños de la calle y hacían talleres y maravilloso, y los niños que trabajaban vendiendo chicles ahora pues ya dominaban los malabares y los aros y bailaban, pero eso generó que muchos niños fueran secuestrados. Sí, porque al estar en la calle haciendo cositas, pues eran más vistosos para ciertas personas que querían hacerles daño y los secuestraban. Entonces ese proyecto pues no se pensó en todas sus aristas, porque de ser una simple intención de enseñarles artes escénicas para acercarlos al arte o lo que sea, se convirtió pues en un peligro para las familias, ellos mismos, la comunidad y todo.
Sí, qué interesante esto que cuenta Dora, porque justo también por eso nosotros estamos enfatizando una vertiente también del eje de desarrollo humano. Digo, ahorita estamos hablando un poco más de la organización, pero en realidad es porque es una necesidad de muchas organizaciones. O sea, lo que nosotros estamos generando está tratando como de incidir o que en un futuro incida en lo que van a ir requiriendo las organizaciones, quizá experimentando el modelo desde nosotros, porque de hecho no son cosas fáciles de entender o de asumir o en estos ambientes como muy complejos, ¿no? ¿A qué voy? Muchas veces los fundadores de asociaciones civiles es un rollo como más autobiográfico, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos muchas personas que si tú mapeas y, bueno, si ustedes mapean, pues haces de, no sé, para cáncer de seno o para prevenir que la gente se queme o este tipo de cosas. Y siempre que escarbas, la historia es, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi hijo falleció de esa enfermedad, ¿no? Entonces, en el tercer sector, que ahorita vamos a hablar de esto, o los ONGeros, que les llaman, hay una vertiente muy autobiográfica de querer sanar como algo que a ti te impactó, ¿no? Y de alguna manera, esta parte de la organización que trata de incidir en desarrollo humano es que nos preguntemos como con honestidad por qué vas a hacer lo que vas a hacer, ¿no? Luego, de repente ya esto es como un ámbito psicológico, pero es a veces muy proyectivo, ¿no? Claro. O sea, a veces no sanas en ti lo que tendrías que sanar primero y estás tratando como de tapar los agujeros sociales cuando hay algo que tú no te has preguntado. ¡Wow! ¡Qué fuerte está todo eso! Y eso propicia esto que está diciendo Dora, ¿no? A veces esta necesidad de sentirme yo salvador sí. hace que esté haciendo cosas como hasta de manera un poco compulsiva, ¿no? Es parte de la profesionalización. Y eso es algo que tú tienes que como revelar de las personas que se te acercan a ti, como, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y llegan hasta esos puntos tan personales. Sí, la verdad es que esta parte de la consultoría que nosotros hacemos me gusta mucho porque sí es desde ahí, ¿no? O sea, wow. Y permea también incluso, es que es muy curioso, ya cuando en mi caso, ¿no? Muy genuinamente me pregunto cosas. Por ejemplo, una de las cuestiones muy importantes para las organizaciones civiles es el famoso caso o el resumen ejecutivo o el quién soy, mi visión, valores y la filosofía institucional, ¿no? Y tú preguntas, oye, ¿y armaste tu filosofía institucional con algún filósofo? No. ¿Y cómo la armaste? Pues copié una bonita que parecía, o tú lees las visiones y todo el mundo quiere ser la empresa líder o el colectivo líder, o a 5 años quiero ser lo máximo, y dices, bueno, ¿y eso es real? O sea, ¿te has preguntado realmente cuáles son tus valores? ¿Cuál es la misión? Es muy fuerte, o sea, es tu propósito. Es tu propósito como organización y de ahí también es tu propósito como persona. Y si realmente tu equipo también va a cubrir una realización personal al estar haciendo eso. Porque justo que ha pasado en el tiempo, ¿no? Que los fundadores de organizaciones pues terminan súper desgastados, súper frustrados, sin un peso en la bolsa, porque tampoco hubo como esta visión administrativa. Y de repente dices, ay no, pues yo ya me desencanté del mundo porque lo que yo quería era salvar al mundo y es más, la gente le gusta estar así. O sea, es como que ni te realizaste tú, ni tuviste un impacto social. Por eso hoy día también los chavos van más como al tema de empresas sociales. O sea, hay como que las nuevas generaciones traen como ya improntas más equilibradas, siento yo, o sea, no soy para nada hater millennial, al contrario, ¿no? Y de repente digo, no, pues hay más equilibrio, o sea, como justamente es decir, pues humanamente, desde la dignidad, sé que no deberías de vivir así, pero también sé que yo no voy a caer como que se rompió esta parte de los sociólogos o de los antropólogos que, bueno, muy famosa, ¿no? De que, bueno, me voy a trabajar con niños de la calle y yo también terminé ya drogándome, ¿no? Entonces, como que ahora sí hay esta parte, estamos en una parte muy coyuntural, ¿no? O sea, ¿qué tanto tengo que conocer la realidad para incidir en ella? Y qué tanto me tengo que involucrar, ¿no? Y entonces ahí yo creo que más allá de tener una respuesta como al 100% es pues todo parte de ti, de tu cuestionamiento personal, ¿no? Por eso sí lo hacemos desde ahí, ¿no?
no se los avisamos porque entonces no llega, a lo mejor ahorita hice mal, ya fue un gol a mi organización, no es cierto, o sea, porque la verdad es dura, ¿no? Sí. Mucha gente no quiere enfrentarse a esas verdades, ¿no? Entonces sí lo hacemos de manera como muy sutil, ¿no? Por último diré, en el caso, por ejemplo, de personas muy jóvenes, a veces la idea de emprender es pues demostrarle a los papás o al novio o al hermano pues que no, pues que puedo y que yo quiero emprender pero es lo que quieres, o sea, pues como que vamos más por la idea de que te vas a realizar Sí, haciendo claro. lo que tú quieres, ¿no? Puedes tener una C y ser muy infeliz. Sí, pues también se trata de que esto sea gozoso, ¿no? De que a lo mejor un día te levantas infeliz porque ya ayudaste a 50 comunidades, pero sigues estando en esas 50 mismas comunidades y te preguntas ¿por qué estoy ahí y ya no sé qué? Entonces, pues no le vas a disfrutar, ¿no? O sea, creo que vamos a llegar para allá. Porque nosotros tuvimos una reunioncilla hace unos días y les comentaba pues que tengo esta idea de fundar una C para apoyar a mi hermano en sus proyectos cinematográficos y muchas otras cuestiones. Y ella me dijo, pero bueno, está bien, lo tienes muy claro, pero ¿por qué una C? ¿No? Entonces también, pues, ¿por qué? Bueno, por el otro lado está este grupo, ¿no? Que es el Grecu, que ellos apoyan mucho esta parte de las empresas culturales. Pero como hablábamos con las chicas del programa pasado, con Claudia y con Daniela, nos decían pues que no hay una figura de empresa cultural, ¿no? No vas a decir, yo quiero fundar una empresa cultural. Ok, perfecto, estos son los papeles. Entonces, también está esta parte que mencionabas de empresa social. Entonces, pues, quizá podríamos empezar a detallar un poco qué es el tercer sector, las ONGs y irlo encaminando hacia el sector cultural artístico. Sí, sobre todo para las personas que probablemente estén escuchando esto y no estén tan familiarizadas con todo esto de las figuras, y por qué una C y qué hace y qué es, por qué hay tantas o por qué no. Bien. Pues voy a tratar de hacer un recorrido así como muy breve, digo, a mí me parece importante, soy egresada aquí, entonces siempre nos vamos como a los fundamentos, pero voy a tratar de ser como muy rápida, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, hay una tradición asistencialista justo por esta parte judeocristiana y católica que tenemos, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que en toda esta parte de la conquista hubo esto de la ley de Indias, entonces era como esta visión proteccionista, sumada también a pues es muy buena persona la que ayuda a quien esté en desgracia, ¿no? Entonces, justamente lo primero que surgen aquí ya de manera un poco más oficial son las que podemos llamar nosotros IAPs o IBPs, que son las instituciones de asistencia privada o las instituciones de beneficencia privada. Ahí hay como varios albergues o varias escuelas para niñas o varios centros educativos surgieron así, pero sí es con esta visión asistencialista como de ayudar a la persona desprotegida. Tienen como una estructura en la que es muy importante el patronato, ¿no? Que son justamente estas personas que tenían empresas o que por alguna razón tenían como bastantes recursos financieros y entonces abrían esto como con esta idea de pues asistir a otras personas, ¿no? Hay una figura ahí dentro de la misma IAP y IBPs que se llama la JAP, que es la Junta de Asistencia Privada, que ellos tienen como sus propios mecanismos de profesionalización, ¿no? Ahí hay como también bastantes fundaciones y para el sector justo de la responsabilidad social son como figuras muy como con mucha credibilidad, ¿no? Como que si es una IAP o una IBP yo dono con mayor facilidad porque sé que hay una hub que las está como profesionalizando y a la vez las va como monitoreando en sus gastos contables, administrativos y demás. También hay muchos museos en el caso de IAPs, ¿no? Hablando ya del sector cultural, por ejemplo, hay importantes acervos que están constituidos como IAPs, pues por esto mismo, ¿no? Okay. Sin embargo, como ya más adelante en el tiempo, o sea, justo van surgiendo como otras cosas, y pues yo digo que surge mucho de los movimientos como el 68 y aquí un poco un rollo más juvenil, en ese entonces, que tiene que ver más como desmarcarse de gobierno y un rollo muchísimo más de
como de articulación ciudadana, ¿no? Como de conciencia, como más como de pueblo, ¿no? Como Claro. de decir, bueno, cómo nos estructuramos comunitariamente y dejamos de estar como esperando cosas de el famoso papá gobierno, Qué ¿no? interesante. Y entonces en el mundo, como esto, acuérdense que fue un movimiento como mundial, surgen las famosas ONGs, ¿no? Pero justamente una ONG quiere decir un organismo no gubernamental. Entonces justamente, por ejemplo, una de las más importantes que surgieron en esa época como un hito para muchas fue Greenpeace, ¿no? Por ejemplo. Ay, pues los ONGeros. Entonces un ONGero era como un antisistema, casi, Ajá. casi, ¿no? Era como igual a un antisistema en esa época, como en los 80s, ¿no? Otra vez seguimos como avanzando en el tiempo y esta parte de no gubernamental como que ya no cuadra con las mismas estructuras ahora de democracia y de ciudadanía, ¿no? Es bueno, es que para más bien tienes que incidir en gobierno, más allá de ser contra gobierno, tienes que aprender como Sí, o de estar totalmente separados, ¿no? generar lenguajes y demás. Entonces, aquí en México por lo menos surgen las OSCs, o ahora se les llama así, que son organizaciones de la sociedad civil. Y en México tenemos un gran boom también, un hito de eso que fue el 85, 1985, cuando fue justo ahorita, yo llegué a dar una clase aquí, decía, bueno, sin desearlo, nos haría falta un sismo, ¿no? O sea, ya después dije, no, creo que no lo hubiera dicho, Sí. pero yo decía, es que la no solidaridad, el que tú no te sientas como empático con el otro, híjole, siento que a veces es muy difícil de resolver, ¿no? Como que sí tiene que venir una gran sacudida. Ujú. Y yo lo recuerdo porque yo tenía 7 años y dije, yo sí ubico como que la sensación era diferente. Y ya entonces, pues ustedes ahora sí ya lo vivieron, ¿no? Ya no se los cuento, ya es como algo te mueve a salir en tu bici o agarrar un pico o algo haces diferente, ¿no? Algo te mueve, ¿no? Humanamente. Entonces, por ejemplo, estas cuestiones de los topos o esta gente que empezó a buscar vivienda, se empezó a articular de manera diferente. Y entonces ya no es lo asistencialista, ¿no? Ya es yo me organizo por mí mismo para necesidades que yo necesito resolver. Y entonces va generándose estas figuras como de, por ejemplo, de cooperativas, de comunas, de asociaciones civiles, justamente, o incluso estas también llamadas SCs, que son más como las figuras para los profesionistas, ¿no? Como los colegios de contadores, los colegios de abogados, que dan más una vertiente como de consultoría, ¿no? Ujú. Entonces, sí, justamente ahora volvemos, estamos avanzando en el tiempo y hay una visión de ya no quiero ser asistencialista, ya también quiero sí una colectividad, pero ya hay una impronta monetaria, ¿no? Hay un etos económico en el ambiente, ¿no? Donde tú dices, pues sí tengo que ver como qué me va a pasar a mí, ¿no? Económicamente hablando. Y entonces, pues ya viene esta visión empresarial. ¿Por qué? Porque ahora sí, si nos regresamos en el tiempo, lo que pasó con muchas IAPs o IBPs es que los patronatos ya son muy grandes, las personas mueren, quizá los hijos ya no quieren heredar como ese albergue y dicen, pues ya el albergue ya se cerró, adiós niños, adiós hijitos, pues ahora ¿qué hacemos con ustedes? Y lo que se ve es que ya no existe una solución social, ¿no? Lo que está diciendo Dora, pues más bien ahora estas personas las acostumbraste a un asistencialismo, o sea, no supieron cómo desarrollarse ellas, ¿no? Entonces, las ACES algunas lo hicieron, el mundo de las ACES es muy amplio, ahorita si quieren me pueden preguntar cosas como para ir perfilando, pero el mundo de las ACES es muy amplio porque, bueno, hay de todos los temas, tanto dependencias públicas de gobierno hay, esos mismos temas se trabajan, ¿no? Educación, salud, medio ambiente, cultura, como con ámbitos muy específicos de nuestro sector. Y pues las empresas culturales, exacto, no es una figura. Yo sugeriría, y es algo que hacemos mucho en nuestras consultorías, es tú cómo operas. O sea, la figura
los abogados dicen, ¿no? La ley deviene del hábito. Entonces lo que es primero es el hábito y ya de ahí legislas, ¿no? Entonces a mí también me da mucho sospechosismo e incluso trabajé en un lugar muy serio, no diré cuál, pero me daba como mucha risa que decían, no, pues sí, yo te hago tu asesoría porque no te conviertas en AC porque no vas a ganar dinero, ¿no? Constitúyete como empresario. Y yo decía, no, pues es que no sabes, o sea, no sabes, es muy peligroso dar una sugerencia así, peligroso es un decir, aunque yo diría que sí es peligroso, quizá la palabra suena muy grave, pero si yo no conozco cómo operas, qué capital tienes, cuál es tu enfoque, quieres ser comunitario, quieres vender algo, o sea, si yo no conozco eso, que es como lo esencial de ti, es muy irresponsable decir, pues AC o empresa o SC o mejor vincúlate, véndele porque también se puede hacer, ¿no? Vende tu programa, ármalo bien y véndeselo a una empresa con responsabilidad social y tú lo operas también. O sea, hay como bastantes esquemas donde lo importante no es a qué esquema te vas a sumar, sino cómo tú vas a operar, ¿no? Incluso hasta las cooperativas mismas, ¿no? Entonces, bueno, así de amplio es. Y yo tengo una duda medio específica. ¿Los colegios son como una rama abajo de las ACES o son como igual que las ACES? O sea, ¿un colegio es una AC? Okay. O... Miren, todo deviene de la operación. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que las fundaciones casi dan por hecho, por esto que les explico de que haya un recurso y que hay un patronato. Muchas personas deducen que una fundación, como Fundación Merced, donde son IAPs, pues es casi, era como la regla, ¿no? Pues sí, porque hay dinero, ¿no? Claro. Entonces por eso es la fundación que va a hacer como estas grandes donaciones de dinero y pues tienen que estar reguladas para que esté como mucho mejor en una IAP, ¿no? O las escuelas. Hay escuelas que son SCs justamente, que son sociedades civiles, que son como estos colegios, aunque no se diga que es colegio, puede ser universidad o instituto, bla, 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 y puede ser SC o puede ser una AC. O sea, esta figura jurídica, hay como dos cosas, hay, digamos, de alguna manera la marca, lo que uno conoce como fundación, como universidad, como colegio, y la otra es la figura jurídica, que puede ser AC, IAP, SC, etcétera, ¿no? ¿Cuántas figuras jurídicas hay? Pues hasta donde yo conozco, eso es como un tema legal de los abogados. A mí de hecho por eso me metí a estudiar la maestría y no lo supe. Lo tuve que investigar hasta después, pero tengo entendido que hay creo que hasta 200. Wow. Pero de esas 200 justamente hay 4 o 5 que son las más usadas. Okay. Que son justamente las IAPs, las IBPs, las ACs, las SC, o justamente esto que ya empiezas a como las sociedades de capital variable, o que tú trabajes como persona física con la actividad empresarial. Pero entonces ahí también surge el tema de la marca, ¿no? O sea, ¿qué es más importante, tener una marca o tener una figura jurídica? Pues también depende mucho justo de los alcances que quieras obtener, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, en este tema de pros y contras, mucha gente se quiere constituir para obtener el recurso, ¿no? Así que dice, no, pues es que yo me constituyo como AC, hay como un mito, ¿no? De decir, me constituyo como AC y me va a llover dinero, ¿no? Para que me donen, ¿no? Exacto, para que me donen, para que me den dinero. Entonces, no, más bien cuando uno ya se constituye como asociación civil, después tienes la posibilidad de buscar la famosa donataria autorizada, que es la que puede dar un recibo deducible de impuestos a las empresas, por ejemplo, ¿no? Pero previo a ser donataria, desde que tú tienes ya tu RFC de organización, la figura que hayas tenido legalmente constituida, en mucho puedes concursar ya por las convocatorias locales y federales, ¿no? Y vamos a eso, es un concurso, tienes que abrir tu proyecto, tienes que ver si te llega el dinero o no, y ya invertiste para notario, y ya invertiste en tu equipo. Bueno, igual no sé si es tema de hoy, me invitan otro día. Yo muy feliz, pero bueno, ha habido personas, o sea, honestamente recuerdo de uno, y no es mentira, de un proyecto de unos esposos que iniciaron esposos y terminaron divorciados por la marca, ¿no? Y entonces
a eso voy, que hay una consultoría que tiene que permear lo humano, o sea, de verdad, si estás dispuesto a terminar tu matrimonio por esto, o sea, sería poner en stand-by una cosa u otra. Hay muchas amistades que se han terminado en estos procesos, ¿no? Sí, porque firmar un acta constitutiva, pues es firmar como un papel de matrimonio, ¿no? O sea, porque los tienes que ver, tienes que tomar decisiones, tienes que reunirte, tienes que mediar todos los intereses y objetivos entre todos para lograr algo. Entonces, pues sí es algo muy importante, ¿no? Que muchas veces no se dice, porque si vas con un abogado, pues, sí, claro, pues se van a constituir, me va a ir bien, nos vamos a ir a michas, me van a dar dinero. Y pues no te dicen eso porque es algo pues muy fuerte, que te digan, ¿sabes qué? Pues yo te recomiendo no hacerlo con tu esposa, cada quien abra la suya, claro. Y se pasan proyectos, pero pues sí, también los intereses económicos de quien te lo está diciendo. Y qué mejor que una organización que es una asociación civil, que tiene enfoque con desarrollo humano, o sea, te esté diciendo lo que es más importante para uno como persona y después la organización. Claro. Bueno, yo he oído muchos también como leyendas de el CLUNY, que creo que es como la certificación que te dan para ser donataria, ¿no? ¿Qué tan difícil es obtenerlo? ¿O cuáles son los procesos legales o jurídicos o políticos que tienes que hacer? Bien, pues aquí más de 2, 3 consultorías y personas ya me van a odiar porque les voy a tirar sus nichos de trabajo. Pero no, o sea, yo sí les sugiero, número 1, les sugiero, me quedé pensando una cosa. Uh-huh. Por ejemplo, muchos, por años, el sector cultural operó sin esto, ¿no? Sin necesidad de... justamente algo que es importante decir ya rumbo al tema de las empresas culturales es que en términos hacendarios, fríos de fiscal y hacienda, es que nosotros éramos como los que venden plátanos en el metro, tan informales como eso, ¿no? Uh-huh. Tan informales como el limpiavidrios. Entonces llegó un momento justo cuando se pone como el acento en la economía naranja, en la economía creativa, y que el artista y el arte genera bastante Producto Interno Bruto, pues sí fue para bien y para mal, que es lo que estamos hoy día viviendo, pues sí fue un foco para Hacienda de decir, espera, ¿y este dinero por dónde pasa? ¿O por qué yo no lo había visto? ¿O dónde está ese dinero, no? La base del dinero. Y pues justamente circulaba muy libremente, o sea, de hecho esos eran los sellos como fraternos del sector, digo, claro. ya en términos que sería importante como rastrear más como esta naturaleza que tenía el claustro como más antropológica, sí es importante rastrear como los lazos solidarios que ya había. Me parece que de hecho nosotros somos un sector naturalmente de economía solidaria, que habría que ver, no perder tras esto mismo, ¿no? Del recurso y de que cómo me constituyo y que cómo le declaro a Hacienda, porque en realidad nosotros con eso nunca teníamos problemas. Hacienda es el que tiene problemas con nosotros, ¿no? Ahora bien, se ve como una ventaja que para que el sector se profesionalice, ¿no? También para que seamos como más claros en nuestros compromisos o este tipo de cosas. Pero sin perderme y para regresar, justo lo que ocurrió es que muchos colectivos, sin necesidad de darse de alta en la Hacienda, operaban por años, ¿no? Y entonces podemos rastrear como colectivos que estuvieron haciendo cosas muy interesantes en esas épocas sin necesidad de tener ninguna figura jurídica. Y se les conocía y se les contrataba y gestionaban cosas de una manera, pues así como muy libre, ¿no? Hoy día justamente es como tratar de capitalizar todo y decir, bueno, pues somos un colectivo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el claustro pues hay mucho esta práctica con el sector de gestión cultural justo de, bueno, haz tu colectivo y haz como una exposición o haz un proyecto y entonces digas, bueno, si esto ya va a ser así en la vida real, vamos a constituirnos o vamos a ir trabajando como colectivo un buen rato, ¿no? Si ves que eso pega, pues la idea sería, pues está buena la idea, constituyámoslo, ¿no? Démosle una formalidad para que esto no se diluya en el tiempo, porque tú te vas a ir a hacer una beca a España, tú te vas a casar, tú vas a tener trabajo y esto se va a diluir, ¿no? Entonces,
vamos a constituirnos para que esto ya sea un trabajo formal para todos, ¿no? Eso es como lo ideal, pero de repente cuando la gente dice, pues vamos a hacer una C por hacerla, no tiene caso. Entonces te voy a decir todo esto, previo a justo comentarte, bueno, es que hay todo un proceso, ¿no? Hay un acta que se protocoliza ante notarios, o sea, vamos a ver si como por pasos, Sí, por sí, lo sí, menos de la perfecto. AC, por lo menos, que es, bueno, hay un colectivo que decide hacer cosas, que se junta a hacer cosas y decide constituirse legalmente. En teoría, si se fuese muy formal, en ese mismo momento se dice, no, pues somos fulano, sutano, con tal fecha, en tal lugar, nos unimos con tal propósito y queremos constituir el colectivo, no sé, gatito feliz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces ya, esa acta, que en realidad ya dirían los abogados, de facto ya tiene una razón de ser porque fue una decisión de alguien, se escribió, se firmó, eso que ya está como de facto, para que tenga formalidad, es lo que en teoría protocoliza el notario. Claro que el notario no puede protocolizarte eso, entonces te dice, no, pues te lo voy a cuadrar con la ley. Aquí hay algo importante que es la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en México. O sea, sí hay una ley, justamente de esa ley surgen los objetos sociales, que son de 1 a 20, que van entre salud, ecología, educación, asistencialismo, migrantes. O sea, son como 20 objetos sociales que están en esa ley, me parece que es en el artículo 3 o 4. Entonces ya desde ahí ustedes, o sea, cualquiera, puede ir a estudiar esa ley y ver. Justamente lo que empiezas a pagar es que se te ahorre ese trabajo. Y yo iría mucho porque ustedes paguen a una persona que sea muy transparente y les diga, pues yo te estoy ahorrando este trabajo. Porque también justo empieza a haber una leyenda, porque justo al sector que de esto vive, pues le conviene decir mucho, uy, no, que es difícil, sí. que es misterioso, que es como, no, uy, no, qué barbaridad, es el Vía Crucis. Pues sí, porque es como todo, ¿no? Es investigar y meterte a cosas que no sabes y que muy seguramente tendrás que asesorarte. Pero creo que te lo tienen que decir tan transparente como eso, ¿no? O sea, no que, no sé, es algo que esté en el ambiente. No, pues está una ley, hay un artículo, tú revisas tu objeto social. Ok, eso te lo protocoliza el notario. Las firmas notariales salen yo he escuchado, ¿no? Las más baratas 6,000 pesos y he escuchado firmas notariales hasta de 25,000 pesos, ¿no? Por el tipo de notario, por el acompañamiento que te va a dar, porque el notario es súper elegante, el de dan café en la entrada. El de muy, muy lejano, ¿no? Y entonces está el masaje en lo que viene el notario a firmarte, yo creo. Entonces, bueno, cambia muchísimo esa parte, pero en sí lo que estás ahí como asegurando es que eso sí te permita operar. O sea, justamente, aunque siempre digamos que es a lo que yo he visto con muchas organizaciones, es un albur. Justamente porque tú puedes decir, no, pues yo quiero salvar las tortugas marinas porque voy a firmar mi acta constitutiva con mi novio que es biólogo. Y resulta que en el camino, ¿qué crees? El novio ya se fue con otra, ¿no? Pero tú quieres hacer una organización civil, pero obvio ya no vas a salvar tortugas marinas. Entonces dices, chispas, pues el objeto social decía ecología porque yo quería salvar tortugas marinas y ya salió mi RFC así y ya salió, entonces vas para atrás, ¿no? Entonces siempre es como un albur, o sea, por eso mientras más claro esté uno y mientras ya hayas operado cosas, incluso yo les diría, traten de hacer esto hasta que ya tengan como un mapeo del financiamiento claro, ¿no? Porque justamente algo que a nosotros nos va a ayudar mucho como colectivos o como personas cuando nos damos de alta, es decir, ¿cuál va a ser mi ruta de financiamiento? Muchas organizaciones, entre ellas la mía, por ejemplo, operamos en la donataria autorizada, porque pues si no estás buscando recurso público, pues para qué la necesitarías, ¿no? Yo he abogado más al interior de la organización por revisar muy bien nuestra operación, nuestros montos de ingresos, de egresos y más bien qué tipo de cosas trabajamos para ahora sí hacer un perfil como de financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya hiciste tu acta, ya la protocolizaste ante notario. El INDESOL, que es el Instituto de Desarrollo Social, es el encargado de ir asesorando a estas organizaciones. Entonces, lo más seguro es que después ellos te orienten
o tú puedas también contratar ese servicio, ya sean parcializados o alguien que te lo haga de principio a fin, que te dé de alta en Hacienda. Así como tú cuando dices, pues ya que arriba las manos, ya me vengo a poner aquí en Hacienda, ¿no? Denme de alta. Pues ya también, exactamente, ya te dan tu RFC, pero como figura moral, ¿no? Entonces ya te dan de alta ante Hacienda. También por eso, básicamente por eso es que también es súper importante que estemos bien conscientes de lo que estamos haciendo, porque desde el momento en que tú tienes una RFC, tienes que declararle a Hacienda tus ingresos y egresos. Chan, chan, chan. Entonces, si tú no tienes un contador, si tú no tienes un manejo fiscal y contable bueno, pues ya te superatoraste, porque al rato 5 o 6 meses, oiga, ¿dónde usted? ¿Por qué su figura moral no ha declarado nada? Pues no sé, que no me iban a dar dinero. No sabía. No sabía, y a lo mejor pues no a la cárcel, no, porque a lo mejor estás operando en ceros, ¿no? Pero es como decir, no te puedes presentar ante Hacienda y después decir, ¿cuáles eran mis obligaciones? Usted disculpe, ¿no? Entonces justo ahí hay una necesidad de decir, pues si te vas a constituir, necesitas un acompañamiento fiscal y contable, más allá de alguien, que yo sé que hay muchos, que te dicen, no, pues es que yo te bajo el recurso. Es que yo he escuchado que eso es lo que ofrecen. Es que ármate tu AC, o yo te armo tu AC y yo te bajo el recurso. Entonces, como esa promesa loca, ¿de dónde surgió? ¿No? O sea, ¿de dónde surgió que, yo te armo tu AC y te bajo el recurso? Pues si no sabes ni qué hago, ni sabes cómo opero, ni sabes cuántos somos, ni sabes nada. No, pero ahora, pues ahí hay muchas prácticas, ¿no? Los famosos brokers, que por ejemplo no debería de existir, pero son malas prácticas, que son personas de la función pública, que no me matas, no saliendo de aquí, no es cierto. Pero son personas de la función pública que tienen mucho acceso a parte de las dictaminaciones y demás, que también hay que decir que el gobierno cada vez es más transparente en eso, justo por lo mismo. Pero no falta quien dice, pues yo ahí pues eres mi cuate, entonces yo te doy contacto con los dictaminadores, entonces pásame tu folio y más bien esas personas ya en un estado de alta corrupción son las que están haciendo un coyotaje para las organizaciones, ¿no? De, pues darte de alta y yo te bajo el recurso, pero pues como que a razón de qué, o por qué, o cómo, ¿no? Entonces, bueno, y luego imagínate en el mejor, entre comillas, de los casos, que te bajen $1,000,000 cuando ellos bajaron 5 y tú ni te enteraste cómo fue. Es que no, está trastocada esa lógica, no es así. Y digamos que como paso a paso, pues ya te diste de alta en Hacienda, ahí mismo, el mismo Indesol te va a decir cómo saques la CLUNY, que es la clave única de registro de las organizaciones de la sociedad civil, y la CLUNY ya es el folio, ahí sí que te permite el estar concursando como para las convocatorias federales y locales, ¿no? Y ese CLUNY después ya se puede meter o se puede hacer el trámite para que te den la donataria autorizada, ¿no? Es como el ciclo, son 4 o 5 pasos, ¿no? Creo que, eso que acabas de decir de la corrupción y así, yo he visto como, ahorita que estabas hablando de generaciones y así, como que en mi generación, ese problema aleja mucho el querer hacer una AC. Como las personas que tienen iniciativas, he visto que prefieren hacer una empresa que irse al mundo de las ACs por todas esas como malas prácticas y problemas que tiene el sector, ¿no? Y es es una lástima que funcione así también, ¿no? Sí, que justo toda esta corrupción y embrollos institucionales y organizacionales, internos, se ven a la hora de la operación, ¿no? Si nos preguntamos, pero ¿por qué este taller de bordado para mujeres en Oaxaca ya no tienen hilos, les queda rojo, ya nadie va? Las mujeres se preguntan qué pasó, ya nadie más quiere que se les acerque porque esa organización las dejó muy mal paradas. Entonces, que es una fichita de dominó que se tira y tira absolutamente todo, ¿no? Híjole, sí. Sí, esto que ustedes mencionan es fuerte y les voy a decir qué pasa. Esto que mencionas, Andrés, es súper interesante y yo lo estoy viendo mucho. Justo este boom de la innovación social, ahora hablemos de esto, y de las empresas sociales,
que prácticamente estoy segura, porque lo he visto, que muchas operan con personas que se dan de alta en Hacienda, que está muy bien, como personas físicas con actividad empresarial. Ujú. Y entonces lo que hacen es que en lugar de armar una C o lo que sea, un programa, etcétera, registran la marca. Y entonces la marca la operan cual si fuera un proyecto, Claro. o es una marca social finalmente. Y entonces tú tienes, como persona que la fundaste, total control de tus finanzas, ¿no? Y eso lo hace muy fácil. O sea, de hecho yo creo que es la vía para no complicarse, ¿no? Yo que soy un poquitito más de la vieja guardia, ¿no? Yo nací en el 79, tengo 38 años. Ahí hay ahí hay algo que no acaba de amarrar, y que es el tema de la corrupción. Porque Sí. hay recursos públicos Sí, sí, que sí. tienen que concursarse, que tienen que utilizarse, y que si no, ¿para qué son? ¿No? Para que queden bueno, estamos viendo uno de los peores sexenios de la vida, ¿no? Todo mundo tiene departamentos, casas súper lujosísimas, y eso sale del erario público, Sí. ¿no? Entonces, justamente volvemos al caso, ¿para qué están presionando tanto de que nos demos de alta en Hacienda para que haya un recurso público? Si ese recurso público siempre va a estar tan obscuramente manejado y no va a bajar a través de estas instancias también de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso también es que muchas organizaciones están empezando también a migrar mucho a trabajar con temas de construcción ciudadana, de transparencia, de educación, porque va por ahí. O sea, yo creo que quienes estamos un poco, espero, en el mejor de los casos, como insistentes en estos esquemas, es y no es porque gobierno me tiene que dar, ¿no? Porque existo. No, me tiene que dar porque hago un trabajo, me tiene que dar porque estoy coadyuvando, me tiene que dar porque es de ley, me tiene que dar porque es recurso público, ¿no? Sí voy en contra de estas organizaciones justo de, pues me voy a constituir para que me caiga el dinero, ¿no? Porque Ujú. pues me tiene que dar el gobierno. No, también por eso las mismas organizaciones se tienen que ir profesionalizando, a decir, pues tengo indicadores de impacto, yo reporto con qué metodología, o reporto el uso eficiente como del dinero, ¿no? Entonces, sí puedo decir que es una vía muy fácil, y que es una cosa que están optando muchos emprendedores culturales y sociales, por decir, darse es como darse por vencidos con gobierno, ¿no? Y les Sí. digo, yo no soy hater millennial, entonces yo diría súper válido, ¿no? O sea, ya generaciones como las mías trae un desgaste y una decepción de que con gobierno Sí, claro. es una inutilidad hablar, pero como que das el fracaso por sentado y sigues como insistiendo porque hay que mover esa piedra de alguna manera, ¿no? Pero también es como una dichosa mancuerna el que ustedes también ya no estén esperanzados, ellos sigan, pues hay vías, hay otros medios, ¿no? Y eso tiene que ver un montón con el adelgazamiento del Estado, ¿no? Justamente hacer mejores mancuernas con iniciativa privada que con Sí, propio claro. gobierno. Nunca habíamos, o sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar empresarios de Coparmex manifestándose en el Ángel? Que ya es como esta cosa de decir, ya por Dios, ¿no? Ujú. Mucha corrupción. Oye, y antes del programa que hablábamos de la visión sectorial, ¿cómo tú ves justamente esas prácticas o esa visión sectorial en las ACs o ONGs? De hay competencia, no compiten, colaboran mucho o se comunican mucho entre todas. También hay algún registro de todas las ONGs que hay en el país que tú puedas ir a consultar y ver y comunicarte y así. Sí, de hecho, a nivel gobierno, el INDESOL es el que tiene como todo ese registro, y a nivel un poco más como de una iniciativa social y a la vez un tanto también privada, el CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía. Ellos tienen un muy buen mapeo de cuántas organizaciones existen, incluso el informe hay cuántas operan, más o menos qué montos han sido como operables. Y específicamente en el sector cultura, la verdad es que da para un libro, y da para con lo que ustedes hacen, que es un programa de radio. O sea, insisto, les felicito mucho, porque creo que esto justo es bien necesario, porque hay que visibilizar los esfuerzos, socializar las necesidades, muchas cosas que hay que platicar. Y yo creo que también por eso
Es bien importante enfatizar lo que ahorita está haciendo el GRECU, el esfuerzo del maestro Eduardo Cruz. Yo también orgullosamente soy parte del GRECU, pero por ejemplo este libro que hicieron, ¿no? Es la reforma cultural presidente, que habla de que no es posible que hayamos estado años sin una Secretaría de Cultura y que ahora que surja como, querían una secretaría, pues ahí está, ¿no? Sí, ¿con qué presupuesto? No, pues con menos del que estaba con la culta, ¿no? Sí. Pues es que justo por eso queríamos una secretaría, ¿no? Para que el recurso se usara más eficientemente, y ahora resulta que pues se queda ahí como, pues entendimos que lo que querían era una secretaria, y ahora háganse bolas, ¿no? Sí, pero justo es lo que estaba mencionando Eduardo y estos grandes compañeros que escriben ahí, que es, bueno, pero ¿qué reforma estructural ha habido en la educación, en cómo nos relacionamos? Y creo que también es un esfuerzo y también una especie de entre autocrítica y acciones reivindicantes de hay que escucharnos como sector y hay que hacernos fuertes como sector, porque es un sector amplio, es un sector bastante complejo, y yo creo que estamos enfrentando retos muy importantes, ¿no? Están surgiendo nuevos actores. Digo, evidentemente un emprendedor cultural es evidentemente un nuevo actor, del cual el maestro Eduardo justo también sacó apenas un estudio periodístico de empresas culturales, donde entrevista a varias empresas culturales, por poner un ejemplo, 100, 120, y menos del 10% se asume empresa cultural y se asume emprendedor cultural. Entonces ya desde ahí tenemos un súper gran problema. Sí. Si eres algo que no estás reconociendo que eres, pues no sabes dónde estás parado. ¿Quién te va a reconocer si tú no lo haces primero, no? Exacto. Es correctísimo. Sí, y creo que dio un punto, idea de clavo en este dilema de muchos años de la política cultural, que es la denominación, ¿no? La categorización de algo. Bueno, ¿cómo nos vamos a llamar esto que no tiene una forma, pero sí tiene un contenido, ¿no? ¿Cómo nos vamos a llamar? Y si no nos asumimos bajo un mismo nombre, entonces, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? Sí, ¿cómo nos reconocemos, no? Uh-huh. Sí, entonces yo creo que sí, o sea, sí o sí hoy día por muchas cosas va a tener que caer en la denominación de empresa cultural, pero ahí es donde justo también ya de manera más personal el maestro Eduardo y bueno, a distintos niveles, ¿no? Mucha gente como misma Sandra, Ernesto Piedras, yo misma, insisto, como en diferentes niveles hay como una pregunta de, y en el contexto mexicano, ¿qué es la empresa cultural? O sea, quiénes somos o cómo operamos, más allá de qué figura jurídica tengamos, cómo operamos. Yo creo que sí puede ser una empresa cultural muy bien una IAP, pero también puede ser una empresa cultural una C, o puede ser una empresa, una persona que hizo una marca y está operando como un empresario, ¿no? Como que eso no limita. Creo que lo que más limita es justamente este tema de la sustentabilidad tan famoso, que no es solo ni la parte económica ni la ecológica, que justo también nosotros pues oponemos esta parte de desarrollo humano, ¿no? Que es justo este equilibrio entre los 4 pilares de desarrollo, ¿no? Que es el social, el económico, el cultural y el ambiental, ¿no? O sea, cómo es que está como llevándose a buen término todo esto, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora, para terminar, la pregunta del millón. Ya que nos contaste un poco de tu organización, de tu forma de pensar, tú si vieras a Shikova así desde lejos, ya no estando adentro, y también mirándola desde dentro, ¿cuál podría ser que es su fortaleza? Y dices, aquí, esto no va a haber más en el mundo. Y tu debilidad, así, esto lo tenemos bien apuntado, vamos a solucionarlo, o no tengo ni idea de cómo solucionarlo. ¿Qué nos dices? Bueno, pues esta fortaleza que se le hace llamar en los sectores empresariales como el valor agregado, creo que sí es un enfoque muy humanista, un enfoque muy basado en la persona como base de todo, ¿no? Creo que sí es actuar mucho como con la base de la dignidad humana, pensando que esa es como la base de todo, ¿no? Del crecimiento económico, del crecimiento cultural. Quiero apuntalar, por ejemplo, que en su momento era, pues el arte y la cultura. Y perdón, hay mucha gente muy prepotente también en el sector, ¿no? Y mucha gente que cree que por
leer o por tener ya un nombre posicionado, pues tiene derecho a justo pasar como por la dignidad de la persona, ¿no? Entonces yo creo que ese es el valor agregado, creo que jamás vamos a cambiar como esa parte, ¿no? Y la debilidad, creo que sí es como una especie de, había sido una especie de negación a la realidad. Creo que esa es una gran debilidad de justo saber que el etos económico es algo que nos domina, ¿no? Y creo que justo se vuelve un área de oportunidad. O sea, ¿cómo podemos hacer que el etos económico no sea contraproducente al ser humano, sino justamente una vía, ¿no? Por eso para nosotros el emprendimiento, y eso no lo había dicho, justo esta pregunta da mucho pie a eso, esta área de oportunidad es ver el emprendimiento como primeramente una parte de realización personal, y de ahí ya viene el desarrollo económico, ¿no? Entonces sí hay una fortaleza, que es la dignidad humana, y una debilidad como de evadir todavía esta realidad de, ay no, pues lo importante es lo económico. Pero entonces es, bueno, ¿cómo fusionamos ambas, no? Y creo que es mucho un tema generacional incluso, ¿no? Ahí sí. Eso que dices de la fortaleza, creo que yo lo vi desde que tú dijiste que hacías casi un examen psicológico a las personas que te daban sus ideas y sus necesidades. Y me parece increíble y te lo felicito mucho. Y... ¿cómo está Shikova en las redes sociales y así para que te busquen, te pregunten cosas directamente y así? Bien. Bueno, es un poco extraño el nombre, se los voy a deletrear, pero es que es un vocablo en lengua africana, Zulu, es un saludo. Entonces es Shikova, entonces se los deletreo, es S de serpiente, H de higo, I de iglesia, K de kilo, O de oso, B de bueno, A de águila. Shikova. Y en perfiles sociales estamos como Shikova Existo, ese es nuestro perfil en Facebook, y tenemos la fanpage que es Shikova AC, y tenemos nuestro correo electrónico que es shikovaenmovimiento@gmail.com. Y ahorita son los medios. Por cierto, así aprovecho rapidísimo, mañana viernes comenzamos un ciclo de conversatorios, la verdad nos quedó muy lindo, no por nada, pero van a ser 5 conversatorios en torno a la educación artística, sus retos y posibilidades. Vamos a estar en la Casa Rafael Galván, que es de la sede de la UAM Xochimilco, aunque está en la colonia Roma, en la calle Zacatecas número 94. Entonces los esperamos, es entrada libre, es a partir de mañana de 4 a 6 de la tarde. Genial. Súper. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden... Si quieren hacer una C, vayan con Shikova. Sí, por favor. Sí, bien apapachados, bien orientados también hacia todas las líneas. Y pues recuerden que están escuchando Radio C. Esto fue Parábolas y nos vemos hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Bienvenidos a Parábolas, un programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura.